Bienvenido, obviamente, Seba, y muchas gracias por aceptar la invitación. Sebastián es el entrenador de arquero del primer equipo del Club Barnechea de Chile. Gracias, Bueno, Seba, por primero estar. que todo, Martín, gracias a ti por la invitación. Un orgullo compartir este panel junto a grandes entrenadores de los cuales he podido aprender bastante esta semana. Ha sido una semana muy bonita, además por diferentes acontecimientos que estuvo mi cumpleaños también, entonces lo hace aún mucho más lindo y quiero agradecer la oportunidad también de poder exponer un poco de mi trabajo y lo que ha sido este tiempo en el fútbol, específicamente en lo que es la preparación de arquero. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Cabrera y como dijo Martín, soy entrenador de arqueros de Athletic Club Barnechea, de la primera B del fútbol chileno. Soy entrenador de fútbol profesional y a la vez entrenador de arqueros. Y les paso a comentar un poco de qué se trata esta dinámica, que es el rol de entrenador de arquero y de dónde sale esta idea mía de presentar esto. Principalmente en una de mis primeras experiencias en el fútbol de formación, a nivel de fútbol joven, en un club me pasó una vez que el entrenador de arqueros no viajaba a los partidos. Cuando eran fuera de la región metropolitana, no llevaban al preparador de arqueros y era un cuestionamiento que yo tenía. Un día el presidente del club se me acerca y me dice, mira, el entrenador de arqueros no viaja por la simple razón que el que le lanza el balón al arquero no hace más que eso. Y ahí me quedó una duda súper grande porque yo entendía que nuestro rol es mucho más que eso. Y también me llevó a generar ciertos cuestionamientos sobre lo que yo estaba haciendo. En un momento incluso encontré un poco de razón, dije, claro, yo particularmente llego acá con mis planificaciones, todo en orden, y sí, soy el que le lanza el balón al portero, pero ojo, hay más tareas que nosotros desarrollamos, hay más cosas que están insertas en el rol nuestro, y que con el paso del tiempo se han involucrado cada vez más en el desarrollo íntegro de esta profesión, y nos hemos ido complementando cada día más, y hemos también tomado mucha más importancia en lo que desarrollamos día a día con nuestros porteros y dentro del club, la academia, escuela, etcétera. Entonces de ahí nace esta visión mía de querer compartir con ustedes este rol de entrenador de porteros que yo más que nada lo hablo como ciertas directrices que nos pueden servir para poder aplicarlas a todo nivel, no solamente a nivel de fútbol profesional. Entiendo que acá hay mucha gente que está en la formación, que trabaja con niños, que trabaja con mujeres, que trabaja en fútbol amateur, que trabaja en fútbol profesional también, y considero que este marco teórico puede abarcar, digamos, todas esas directrices. Como les había dicho, bueno, mi formación profesional, entrenador de fútbol y entrenador de arqueros a nivel de alto rendimiento, certificado en INAF y actualmente máster en entrenamiento de porteros por la Universidad Católica de Ávila de España. Y un poco de mi experiencia laboral, trabajé en Club de Deportes Cobreloa, en las divisiones menores, tuve un paso por selecciones menores a nivel de Chile. Luego estuve en Universidad Católica también a nivel de formación. En Cobreloa tuve la oportunidad también de compartir con el plantel profesional y actualmente me encuentro en esta segunda temporada en el Athletic Club Barnechea. Siempre cuando me he desarrollado en el tema del arquero he buscado dos conceptos que me identifican. Y uno es la participación y lo otro es la conexión. La participación entendiendo que somos parte de un grupo y no trabajamos de manera aislada, por lo tanto tenemos que conectarnos entre todos y generar esa sinergia que esperamos dentro de un equipo de trabajo, como lo es un equipo de fútbol, entre todos los componentes, cuerpo técnico, jugadores, utileros, área médica, los mismas gerencias, etcétera, y lograr también esa conexión con cada uno de los integrantes, con quienes yo trabajo, que en este caso son los porteros, y a quienes yo hago participar constantemente de la sesión de entrenamiento, a partir de esta conexión que hablo, que tiene que ver más que nada con lo emocional y saber perfectamente cuáles son las sensaciones dentro del desarrollo de las tareas. Y de ahí nace esta idea de generar la experiencia del rol de entrenador de arqueros, que parto con este gráfico que involucra todo lo que hace el entrenador de arqueros. Parto por el final de mi presentación, porque este es el resumen, acá está todo lo que podemos hacer, hay muchas más cosas, pero esto es en la generalidad lo que nosotros realizamos, y de aquí yo desgloso. Si se fijan, cada una tiene un color, ese color identifica el área para que en la medida que vayamos avanzando en la presentación entendamos bien cuáles son los conceptos que vamos a tomar.
Y principalmente hablo de dos conceptos macro, que es compartir momentos y experiencias, y como un segundo concepto macro, disfrutar y sufrir juntos como equipo. Si bien nosotros trabajamos con los porteros, considero que siempre tenemos que tratar, a la medida que de lo posible, los que están trabajando en clubes, en equipos, tratar de entender este concepto de que somos un equipo. Por lo tanto, nosotros, si bien trabajamos con el portero de manera individual, nosotros tenemos que involucrarnos y empaparnos de lo que es nuestro equipo, la filosofía, lo que queremos implantar para poder desarrollar también nuestro trabajo. Junto con esto, en el fondo esta gráfica muestra que lo que buscamos generar es un plan de acción general a través de todos estos objetivos que aparecen en pantalla, promover herramientas operacionales que las vamos a desarrollar a través del entrenamiento y evaluar en función de la eficacia, o sea, una revisión constante de todos estos aspectos que están acá y ver en qué medida el impacto nuestro es positivo o negativo sobre esa estructura y lograr modificarla con el fin de obtener el mayor rendimiento en nuestros porteros. Y con eso doy inicio. Doy inicio a la primera parte, que es plantear objetivos. Objetivos tanto de parte individual como entrenador de porteros, lo mismo de nuestros porteros. Y acá, donde cito algunos para que ustedes los puedan ver, siempre me gusta poner ejemplo, en este caso esta presentación tiene mucho texto para poder aterrizar ciertos conceptos. Yo los voy a ir desde acá, desde la conversación, voy a ir desglosando algunos de estos para no detenerme mucho y así avanzar en la presentación. Lo primero es que para estos objetivos utilizo algo que me enseñó el profesor Rodrigo Caguas, que obviamente viene de la literatura de psicología y todo esto, que es una regla que se llama SMART, ya que lo principal son 5 objetivos o sea, 5 fases para colocar objetivos. Y esos objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y además tienen que tener time bound, que es el tiempo límite. En el fondo, ¿cuándo vamos a generar estos cambios? ¿Cuándo vamos a generar estas conductas? Porque un objetivo sin tiempo deja de ser posible. A todo objetivo nosotros tenemos que colocarle un tiempo para entender un plazo y poder desarrollar un plan de acción en base a esa dinámica. Y entre ellos aquí pueden encontrar varios, entre los que yo destaco el último, que vamos a pensar como un equipo grande y a trabajar como un equipo pequeño, siempre bajo el prisma de la humildad, ¿ya? El sacrificio, el profesionalismo, etc. Junto con esto surgen necesidades que nosotros vamos a entender y vamos a desglosar por parte de nuestros porteros y sobre el mismo juego. Entre ellas aquí aparecen bastante, como es la personalidad para las responsabilidades, ¿verdad? El siempre pensar en el presente, que me preocupa lo que yo puedo controlar. Las variables que están bajo mi control son las que yo puedo modificar, intervenir. Las otras están fuera de mi alcance, por lo tanto no vale la pena gastar tiempo en ello. Al contrario, yo tengo que intervenir sobre lo que yo puedo controlar. Entender el juego a través de un modelo, ¿cierto? Y así poder tomar las buenas decisiones, que es clave para nuestros porteros para poder desenvolverse dentro del equipo. Dominar 1 versus 1, en lo más específico, juego aéreo, que son dentro de las que yo, digamos, destaco, que son fases que para mí son trascendentales en el juego hoy por hoy y que vienen también de un análisis de la competencia que realizamos, y aceptar y estar preparado para sumar puntos para el equipo a lo largo de la temporada. O sea, en los momentos de dificultad es cuando tenemos que tener más temple y poder superar esas situaciones. Después de esto, nosotros vamos a encontrar que tenemos un perfil de portero. Un perfil nosotros, un perfil que necesita el modelo de juego de mi entrenador, y finalmente el portero que pueda estar en el club, porque no siempre tenemos la posibilidad de traer a nuestro portero. Muchas veces nos toca llegar a un club donde ya los jugadores están y hay que empezar a trabajar sobre ellos, pero de todas maneras hay que idear un perfil de las cosas que nosotros queremos y de las cosas que podemos tener dentro de lo que nos propone el portero, cosas a mejorar, cosas a potenciar, otras para dejar un poco de lado, y entre ellas yo pongo aquí algunas características que al menos para mí son técnicas específicas, ¿cierto? Con algunos de los conceptos que salen ahí, una explosividad, el hecho de saber controlar la presión por momentos, una buena distribución, el control del espacio, y así podemos ir llenando este perfil con muchas cosas más. Yo acá lo coloco a modo de ejemplo para ustedes, para que puedan ir entendiendo de qué se trata un poco esto. Junto con esto, en nuestro rol también aparece el tema de tener reuniones con nuestros porteros. Y finalmente esto que busca, más allá de poder darle un feedback, informe y ese tipo de cosas, yo me enfoco mucho en estar comprometido. Y eso significa que yo me comprometo con ellos a la hora de trabajar
y también que ellos se comprometan conmigo a través de esto que me van a dar, que es tener una vida ordenada, los hábitos, ayudar a la gente que está a su alrededor, ser honesto, respetar el rol que ocupan en cada momento, el arquero titular, el arquero reserva, el juvenil, el que subimos de las inferiores para trabajar con el primer equipo, etcétera, y conocerlo. Y esa conversación tiene que ver con conocer su vida, además de fútbol, no solamente fútbol. En la medida que yo logro esto, va a aparecer aquí un concepto que quiero y los quiero invitar a reflexionar sobre ello, que tiene que ver con que somos seres humanos. Y aplico dos conceptos. Uno de ellos, la emoción, que para mí es el ingrediente fundamental por el cual los humanos aprendemos, y esto siendo fútbol y siendo una constante formación, porque para mí, si bien hay factores de rendimiento y hablamos de alto rendimiento, para mí la formación nunca se acaba hasta que uno desaparece, porque nunca paramos de escribir. Nuestro cerebro constantemente está reescribiendo cosas y está adquiriendo, lo está implementando, y algunos que ya tenía los deja de lado y los reemplaza, como la comunicación, que para mí también es clave en el sentido de que si es efectiva, optimiza considerablemente el rendimiento de nuestros porteros, ya que voy a generar feedback, motivación. Pero junto con esto también tengo que saber escoger bien el momento, el lugar para entregar ese mensaje, y principalmente saber escuchar al otro. Nosotros como entrenadores de arqueros considero que una parte fundamental del conocerlos y del saber sus sensaciones, lo que sienten con los entrenamientos, cómo es, digamos, el desarrollo que están teniendo con nosotros, es saber escucharlo. Ellos nos dan muchos mensajes y hay que estar atento a eso. Pero sobre todo hay que lograr una comunicación que sea desde el corazón y no desde el ego. ¿Y a qué me refiero con esto? Que solo se puede sentir algo a alguien, se puede hacer sentir, si es lo que dice, es lo que sientes en tu interior como verdadero, ¿ya? Autoconocimiento y conocimiento del otro va a generar un crecimiento constante. Y eso finalmente desemboca en lo que es la confianza, donde todo fluye, donde hay cohesión, donde hay sinergia, donde hay un ambiente grato, y un ambiente grato genera convicciones, mejoras, objetivos cumplidos y sobre todo que los plazos se cumplan, ¿vale? Eso principalmente. Acá les dejo dos reflexiones más que tienen que ver con la parte de justificar esto que yo digo, que dice: cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras, consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Esto es sacado del libro de Sun Tzu. Otra dice: para pensar es fácil actuar, pensar es fácil, actuar es un poco más difícil, pero actuar como se piensa es lo más difícil de todo. Y la última, tan importante como ser elocuente, es ser consecuente. Recuerda que tus palabras sin base en tus actos no tienen sentido alguno. Finalmente, a lo que quiero llegar con esta reflexión es que muchas veces podemos pensar cosas, pero si no las justificamos con nuestros actos, en el día a día, en el desarrollo con nuestra gente, finalmente no vamos a tener confianza, y esto los jugadores lo saben. Y tienen esa sensibilidad de saber cuando uno no está siendo sincero con ellos, cuando uno no está siendo consecuente con lo que les dice. Junto con esto, bueno, hablaba yo de una inteligencia contextual que la voy a explicar un poquito más adelante, y quería llegar a este punto de gestionar el día del partido. Esta otra preocupación del entrenador de portero, que es el día más importante de la semana, donde buscamos ciertos parámetros que están acá escritos, como por ejemplo las buenas sensaciones, el estar constantemente dando mensajes positivos para generar autoconfianza, el trabajar sobre la visualización del partido muchas veces con hechos que hayan sido bien desarrollados durante la semana y que generen obviamente esta autoconfianza en el portero, el hecho de respetar al oponente, que durante la activación tengamos buenas sensaciones y una adaptación rápida, ¿cierto? Y las posibles correcciones, la retroalimentación, etc. Pero me quedo con esta frase que dice: vivir con pasión, controlando la emoción y disfrutando cada situación de juego. Para mí, eso define a un portero, el vivir con pasión. Yo, un portero que lo veo que no está disfrutando del juego, siento que quizás no es lo que necesita. El arquero tiene que disfrutarlo esto con pasión, pero siempre sin llegar al punto de desbordarse. Y para eso tiene que estar concentrado y focalizarse en las cosas que son realmente importantes y trascendentes para el juego,
y como voy a explicar más adelante, saber también administrar y gestionar el error, que tiene que ver con esto, con la mentalidad, que tiene que ver con un entrenamiento mental durante la semana, ¿cierto? Como decía previamente, la habitación. Y esto que lo destaco, que es que un posible error no me condiciona. Yo continúo compitiendo y la acción que viene es la más importante. La anterior ya pasó y como les decía al principio, es una variable que no está bajo mi control, por lo tanto ya no puedo hacer nada sobre esa acción, pero sí puedo hacer acciones positivas a futuro, reivindicarme, subir, tomar más confianza, generar esa confianza en el equipo y que el equipo también deposite nuevamente esa confianza muchas veces en mí cuando se ve resquebrajada. En este sentido, el error no condiciona, sino que en la medida de lo posible es un factor, obviamente, de oportunidad para mejora. Y a esto quería llegar, que es la inteligencia contextual. Yo hablo de un proceso, como lo hablaban otros compañeros, Ariel también lo tocó, en el proceso de percibir, decidir y ejecutar. Yo lo modifico un poco para aterrizarlo y hablo de esto, del percibir, del analizar, el intuir, evaluar, el desear y el arriesgar. ¿Por qué lo hablo de esta manera? Porque en el último tiempo me he dado cuenta que se ha perdido un poco el hecho de asumir riesgos en los porteros y están siendo más conservadores muchas veces por culpa nuestra, en la no exigencia, sobre todo a nivel de formación, en asegurar balones, en atreverse a ir a balones aéreos, el hecho de que los entrenadores de fútbol depositen confianza en los chicos cuando se están formando para que cometan errores, que se arriesguen y a partir de eso logren integrar toda esta experiencia y tomar decisiones mejores a futuro. El también conocer cuáles son sus límites, los ayuda a conocerse como porteros en etapas en las que pueden desarrollar, porque ya cuando son más grandes hay otros factores que están de por medio de un juego, como son el sumar puntos muchas veces en una competencia, y eso cambia totalmente el concepto y la evaluación del portero. Por lo tanto, para mí en etapas de formación, este modelo es sumamente importante enseñarle al arquero que arriesgue, que conozca cuáles son sus límites, que se atreva, y después eso se puede modificar, dosificar y orientar principalmente. Los principales problemas del juego se sitúan en el plano estratégico táctico, porque saber qué hacer y cómo hacerlo se condicionan mutuamente. En ese sentido, nosotros hablamos de dos enfoques con los que trabajamos con los porteros principalmente, que es el enfoque constructivista o cognitivista, que en el fondo para aterrizar el concepto a ustedes habla sobre los conocimientos aplicables y cómo la información nueva yo la utilizo con la información antigua y voy integrando nuevas experiencias, ¿cierto? Y genero estos conocimientos que son aplicables. Y un enfoque que es más sistémico, más, como mencionaba Leandro, el enfoque ecológico que él decía, tiene una información del entorno. En el fondo es la interacción del portero con el contexto y cómo esto va generando aprendizaje y mejoras en el portero. ¿Qué quiero decir con todo esto para aterrizar? Lo que siento muchas veces que nosotros necesitamos esa contaminación emocional del portero y del entorno socioemocional para que finalmente ellos tengan un mejor proceso en cuanto a lo cognitivo y al aprendizaje. Eso es principalmente. En el fondo, mezclar tanto conocimiento de tipo declarativo, procedimental, conocimiento de tipo afectivo, desde la parte también táctico-estratégica y de lo metacognitivo, o sea, que él finalmente se conozca y entienda cómo interactúan todas las cosas, y también aplicar estos dos conceptos que tienen que ver con el plano más del enfoque ecológico, que también lo mencionó en la primera presentación Martín, que tiene que ver con los affordance y los constraints, ¿vale? Los affordance siendo las posibilidades o las cualidades que permiten al portero realizar una acción, y los constriñamientos que en el fondo son la interacción entre los elementos del sistema y entorno, y cómo esto provoca patrones de comportamiento, y al modificar ciertas estructuras yo voy generando nuevos patrones de comportamiento o replicando el mismo para que se consolide y lograr una mejor ejecución, una mejor respuesta, mejores tiempos de respuesta futuro, que van a depender obviamente del jugador, de la tarea y el contexto, cómo voy a ir modificando y cómo voy a ir obteniendo nuevos resultados. Para resumir un poco esta slide, yo hablo que los contextos en el fondo en el que yo voy a entrenar a mi portero son los que lo van a condicionar y de cierta manera lo determinan, ¿cierto? Pero finalmente la evaluación
va a ser a través del entrenamiento y la competición. Y yo tengo que encontrar una congruencia entre lo que estamos desarrollando a nivel de entrenamiento y cómo es su desempeño luego en la parte de competir. Finalizando la parte de los porteros, ahora vamos a ir a la sesión de entrenamiento. Y hablo de este cuadrito que tiene ciertas características. Entre ellos, para nosotros, la formación específica, estar a la vanguardia en las demandas del puesto, saber principalmente cuáles son las demandas del puesto, lo que exige. La experiencia en portería, a través de aportar vivencias y entender situaciones. Y acá me detengo porque yo en este caso no fui un arquero profesional, llegué hasta divisiones menores en Universidad Católica, por lo tanto la experiencia en portería que tengo no es la suficiente. Pero eso no es una condicionante para que nosotros no nos podamos desarrollar. Sí tenemos un punto ahí más bajo, el tema de justamente poder aportar y entender quizás algunas situaciones, porque dada nuestra experiencia y nuestra vivencia en la portería, quizás no es lo suficientemente buena. Pero hoy por hoy existe esa posibilidad a través de argumentación, de vivenciar a través de videos, justamente estas capacitaciones, de poder tener los argumentos para defender de cierta manera estas posibilidades y poder generar el aprendizaje como corresponde. Muchas veces los porteros incluso saben más que nosotros. Y eso también es importante saber escuchar las sensaciones que ellos tienen. Y tiene que ver justamente con esta fase de análisis, que tiene que ver con el observar, el escuchar y el comprender. ¿Qué voy a observar? La capacidad de identificación de mi portero. ¿Qué voy a escuchar? Los diferentes puntos de vista. El mío, el del arquero reserva. Nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos las ideas, tenemos los argumentos y somos los capacitados. No es que nos pongamos de igual a igual. Nosotros obviamente que llevamos la pauta de lo que hay que desarrollar, pero es sumamente importante saber qué es lo que están sintiendo ellos, ¿vale? El comprender, porque hay que atender a qué, a las necesidades. Nosotros tenemos, más adelante lo vamos a ver, a identificar cuáles son las necesidades y lograr trabajar con los ejercicios precisos que se aboquen a esas necesidades y cumplan los objetivos que nosotros necesitamos para el equipo y para el portero. Y junto con esto vamos a pasar a una fase de construcción que tiene que ver con dos grandes bloques, que es uno, el planificar, que es diseñar un plan exitoso, ¿cierto? Y el ejecutar, que tiene que ver con esta evolución constante. Todo esto tiene una retroalimentación cuya finalidad es siempre en el portero y en el portero dentro del modelo de juego, dentro del equipo, obtener rendimiento. Y aquí me voy al entrenamiento integrado, que tiene todas estas vertientes, ¿cierto? Pero que parten del plantear objetivos reales, de acuerdo a las necesidades y características individuales y colectivas, tanto de corto, mediano y largo plazo. En el fondo, con todos estos contextos que podemos ver acá, lo que buscamos es promover la eficacia, o sea, a través de las tareas individuales del portero, darles una dirección. ¿A qué me refiero con esto? Que es conseguir los objetivos también por las fases del juego. Todo esto yo lo llevo más allá de lo individual y lo que tenemos que mejorar en el portero, también lo que tenemos que involucrar con nuestro equipo, ¿vale? La cultura de la responsabilidad, o sea, cuáles son los principios fundamentales de nuestro modelo y cuáles son los principios fundamentales que nosotros como entrenadores de arqueros queremos desarrollar con ellos. El proporcionar también un sistema de coordinación que tiene que ver con las relaciones, cómo es la relación él con sus compañeros, él con su línea defensiva, ¿cierto? Él con todo el bloque, con nosotros, con su cuerpo técnico, etc. Y además una red de información y comunicación que tiene que ver con la eficiencia de los mensajes, y en el fondo esto es aplicable para las correcciones, ¿cierto? Los temas sobre el modelo de juego, cómo queremos jugar, lo que nosotros buscamos, sobre la corrección de algunos objetivos, etcétera, 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 y también lo que él va sintiendo, ¿ya? En este sentido, nos vamos a ir a un proceso que tiene que ver después de 4 puntos, que es sumamente importante, pero que primero se aterriza en esto, en lo que es el entrenamiento, y qué es lo que nosotros buscamos dentro de una sesión de entrenamiento cuando la vamos a planificar, y tiene que ver con los aspectos de rendimiento que ya mencionaban los antecesores en las exposiciones, que tiene que ver con la técnica, con la táctica, lo físico, la mentalidad, y también el tema reglamentario, que yo lo dejo un poco afuera, pero que también es factor de rendimiento. Ahí cada uno está especificado y cada uno de estos tiene que ver con algo específico después, que tiene que ver con el integrar todas estas tareas, y yo lo aterrizo en estos conceptos, que es mejorar principalmente, el ser competitivo, la comunicación, el entender el juego,
el dominar los espacios y junto con esos espacios tomar una buena decisión, el aplicar los conceptos trabajados, competir en el presente y que el posible error no me condiciona. Yo al integrar estas tareas desgloso y comienzo por cada uno de los aspectos a colocar ciertas cosas que a mí me parecen relevantes para trabajar. Esto yo lo ocupo como marco teórico para poder trabajar a los lugares que voy. Después de esto claramente lo voy complementando, algunas las voy cambiando, pero en el fondo es como mi filosofía, lo que yo busco, lo que me gustaría poder trabajar, y en la medida que voy conociendo a los porteros y me voy desarrollando, tanto a nivel de formación o como ahora me ha tocado en alto nivel, voy modificando, ¿ya? Pero no, esto es como la columna vertebral del desarrollo que tengo como entrenador de portero. Junto con la mentalidad y todos estos puntos que salen aquí, lo mismo realizo para la parte táctica, el entender el modelo, ¿cierto? El conocer el juego y entenderlo en cada momento para poder yo aterrizarlo al portero, simplificárselo para que pueda tomar buenas decisiones, para que pueda controlar los espacios que nosotros necesitamos, anticipar antes que reaccionar, y el control de algunas acciones que para mí en la parte táctica son fundamentales, que tienen que ver con las acciones a balón parado. Lo mismo con la parte técnica. Estipulo ciertos recursos que para mí son fundamentales dentro de lo que yo quiero de mis porteros y los voy complementando. Y lo mismo para lo físico. Y acá es un desglose más que nada para tener, como les digo yo, un marco teórico simple de lo que podemos llegar a considerar y necesitar de nuestros porteros. La especificidad es necesaria para la evolución. El trabajar individual y colectivamente es el objetivo de conseguir finalmente. Lo colectivo está por sobre lo individual, para mí, cuando estamos en un equipo, cuando estamos en una academia, claramente el objetivo ahí pasa a ser un poco más individual, porque queremos preparar al portero para que se vaya a esta siguiente etapa muchas veces, que ya sea a nivel de formación, cadete, o como le llamen en sus respectivos países, pero eso es mi pensamiento. Creo que siempre lo colectivo está por sobre lo individual en un equipo de fútbol. Y lo anterior, que hablaba de técnica, de táctica, lo empiezo a dar cada vez más en detalle. Por ejemplo, el control del espacio ofensivo y defensivo, y voy colocando ciertos aspectos que para mí son relevantes. La corrección ante la posibilidad del error también es algo que yo trabajo habitualmente, que tiene que ver con la adaptación y los recursos, y justamente con los términos anteriores de affordance y contrast, nosotros vamos construyendo un contexto en el que el portero se encuentre con este tipo de situaciones a desarrollar y que finalmente él me vaya dando muchas veces las soluciones. Como mencionaban, tiene que ver muchas veces con una entrega de conocimiento a partir de la ejecución y de la tarea. Más que yo darle la solución en bandeja, tiene que ver con un descubrimiento del portero por ocasiones, no siempre. Hay situaciones que nosotros somos más analíticas y en ese sentido queremos corregir, que cuando son más trabajos de tipo coadyuvante, ahí nos metemos más de lleno en la corrección, por lo tanto son acciones que son mucho más cerradas en ese sentido, no tienen tan abierta la toma de decisión, no hay tantos distractores, pero en este caso, para corregir ante la posibilidad de algún error o de alguna situación externa, nosotros buscamos y adaptamos a través de recursos para que se den ciertas situaciones que el portero tenga que intervenir, y a partir de todo ese bagaje motriz y esa experiencia en la portería, logre dar solución a estos contextos. Y así mismo para el control del espacio defensivo, y lo vamos detallando y vamos sacando diferentes temáticas a desarrollar. Y lo mismo con el juego con los pies, que está tan en boga hoy en día y que es sumamente importante dentro del modelo de juego que se está llevando a cabo en los principales clubes y a nivel de formación, donde el portero ahora sí es una condicionante principal del modelo de juego. Si un portero maneja bien esta fase, es una herramienta muy, muy, muy útil y desequilibrante, sin duda. Y ahora nos vamos a ir a un pequeño video, espero que se vea bien. Martín me va dando el feedback, que tiene que ver con la sesión de entrenamiento. Acá me voy al microciclo. Este es el microciclo que yo trabajo. Yo no tengo software, nada, no trabajo con un Excel. Y voy llenando la semana de trabajo, ¿cierto? Los porteros, sus pesos, lo que aparece ahí en el número 85 son sus pesos, tengo la hora, el lugar, la fase del entrenamiento, ¿cierto? En la parte técnica, táctica, lo mental, lo físico, lo que trabajo, los videos que vemos y las tareas.
Las tareas, si ustedes se fijan, es un semáforo. Ese semáforo lo creé yo y tiene que ver básicamente con los estímulos y una carga. Entonces yo después saco una carga promedio y veo cuán fuerte estaba el trabajo desde el punto cognitivo, desde lo físico, a través de las repeticiones. Tengo desglosado el trabajo por equipo, sus tiempos, y también utilizo una escala que se ve ahí en morado, que es la escala de Borg. Le voy a dar una pequeña pausita, voy a retroceder para que lo vean. Esto que está acá con los números de 0 a 10 es la escala de Borg, que es un esfuerzo que yo lo utilizo con ellos como medio para poder contrastar realmente si lo que estaba más arriba y en color, que era esto que les muestro, que es ese semáforo de actividades. Voy a retroceder un poquito más para que se vea. Ahí está el semáforo de actividades. En lo que yo voy desarrollando, lo meto en el Excel y yo tengo por cantidad de estímulos, por cantidad de repeticiones, por el tiempo de la acción y la pausa. Ingreso los números de 1 a 3 en base a cómo va a estar el trabajo, si es más fuerte o más o menos denso, digamos, y me va dando este semáforo, que para mí es simplemente una guía, y así yo puedo ir dosificando la carga de trabajo durante la semana y saber cuáles ejercicios son más fuertes, si son más fuertes desde el plano físico o son más fuertes desde el plano psicológico, cognitivo, ¿cierto? Por el desgaste emocional que conlleva, y me da una referencia más que nada, y esa referencia, como se ve acá en el gráfico, la puedo contrarrestar y comparar. Hago un promedio de percepción de esfuerzo semanal, que es el gráfico que ustedes pueden ver a la izquierda, y en el gráfico de la derecha, que se ve ahí, tiene que ver con la carga ya de trabajo, que es el promedio justamente de este semáforo que yo les decía. Y veo la curva, si la curva es semejante, digamos, está en bien la comparativa de lo que fue el esfuerzo que sentían los porteros con el esfuerzo de la carga de trabajo que yo quise involucrar. Y finalmente acá tengo los promedios del tiempo total específico que desarrollan conmigo y el tiempo de trabajo con el plantel, para tener un tiempo total de trabajo durante la semana y también durante cada una de las sesiones, ¿ya? A eso principalmente me refería, es una manera que yo tengo de trabajar. Me gusta, y bueno, voy linkeando todo. Por ejemplo, acá una sesión de entrenamiento. Les comparto esta sesión de entrenamiento que desarrollamos, y siempre bajo principios que hablaba Ariel en la primera presentación, ¿vale? Que tienen que ver con primero una adaptación, con una progresión, pero siempre tratando de mezclar desde ya en la activación el plano cognitivo. Si bien yo trabajo mucho la parte física en la activación con coordinación, voy a este tipo de ejercicios que son muy cortitos, si ustedes se fijan en la repetición. Y luego paso a una acción de otro tipo que sea un poco más de realidad de juego, por decirlo así, para a la situación real que quiero provocar. En el fondo los voy preparando desde el plano mental para lo que viene más adelante y que no sea tan de golpe la situación a la que se van a enfrentar. ¿Corre bien, Martín? Perfecto, Seba. Vale. Y así como generamos una cierta cantidad de repeticiones en estas acciones, siempre después que uno ve que se repiten algunos patrones, cambia un poco el estilo. Si antes era por piso, ahora vamos por aire, y cambiamos las posiciones de los remates, cambiamos los porteros de portería, van cambiando los estímulos poco a poco. En el fondo tampoco es salirse totalmente de la acción, y siempre trato de completar las acciones. O sea, si queda un rebote, que vaya a hacer una acción, si queda otra acción comprometida en la distancia, que juegue un poco con los posicionamientos y reposicionamientos constantemente, que sea lo más similar a lo que puede llegar a ocurrir en una competencia, entendiendo que nunca vamos a tener una situación así en el campo, pero sí son acciones que se van a y después más real. Un sistema de porterías que tenga que estar siempre en movimiento. Bien, la reducción, Nico, eso es. Ciertos días de la semana me gusta utilizar este tipo de tareas porque voy complementando también el trabajo de acciones técnicas comunes de los porteros en ese sentido, y constantemente está la toma de decisión del portero. Ahí le hablaba, por ejemplo, pega en el looming y el arquero tiene que tener ciertos comportamientos que son inesperados. Ahora mismo.
¡Ya! Junto con esto también, bueno, tengo la carga de GPS que la utiliza más el preparador físico que el especialista en esta área, pero me sirve un poco para poder cuantificar los golpes. Por lo general trabajo ambos perfiles por igual y cuando hay un perfil un poco más deficiente me cargo un poquito más a eso y me sirve para tener la constancia que después durante la sesión de entrenamiento se justifica que en las circulaciones de balón, por ejemplo, están siendo un poco más simétricos y no siempre se están cargando hacia su perfil hábil. Y también ver el tema de las distancias que han recorrido, algunos sprints, las aceleraciones y desaceleraciones, como lo hablaban anteriormente, que son datos finalmente que utilizamos para poder ir cuantificando y ver los niveles de rendimiento del portero. Y finalmente llegamos a este proceso de 4 puntos que yo les decía, que finalmente tiene que ver con un contexto del portero, ¿cierto? La realidad y sus posibilidades, con identificación de fortalezas y debilidades tanto de parte del entrenador de porteros como del mismo portero, que tiene que ver con el autoconocimiento. Después de tener esas dos fases ya identificadas, pasar a una tercera que tiene que ver con implementar el modelo, o sea, nosotros vamos a trabajar sobre esa fortaleza y sobre esas debilidades, pero además tenemos que trabajar sobre cómo vamos a implementar ciertas condicionantes en el juego, en el modelo. Y para eso tenemos que definir los conceptos, que el portero los entienda y que los logre aplicar. Y después ya llegamos a lo que es el rendimiento, la evolución del portero y este scouting que vamos a hacer. Todo esto va a tener consecuencias en base a ciertos objetivos, pero finalmente lo macro y lo que queremos llegar a hacer es desarrollar el modelo de juego del equipo. Por lo tanto, nosotros queremos que el portero maneje principios operacionales que tienen que ver con la intención, ¿cierto?, con los comportamientos en las fases del juego, y además queremos que el arquero comprenda los principios fundamentales que tienen que ver con la organización y con la estructura, o sea, los movimientos y las acciones que debe desarrollar tanto él como sus compañeros dentro del terreno de juego. Y acá me voy a este concepto que para mí es fundamental, que tiene que ver con lo que estamos desarrollando dentro de las sesiones de entrenamiento y que tiene que ver con una evaluación, con una adaptación, con una asimilación y una adquisición. Pero lo principal es esta pregunta que se las dejo a ustedes y ojalá después la podamos discutir quizás, es ¿qué necesito trabajar con mis porteros? Para mí esa es la clave. Es el ejercicio. Hay algunos que plantean, cuando comenzamos, y yo también cometí ese error, de plantear ejercicios, mucho ejercicio, pero yo primero no tenía claro qué es lo que necesitaba trabajar con los porteros. Y después que tengo claro qué necesito y qué necesitan, ¿para qué objetivo? Listo. Y una vez que tengo sentado eso, paso a la selección del ejercicio. Pero tengo que saber qué conductas y patrones quiero que se produzcan en esos ejercicios. Muchas veces planteamos un ejercicio que cumple ciertas dinámicas, pero finalmente las conductas y los patrones que queremos que los porteros desarrollen no suceden. Ahí tenemos que volver atrás y empezar a trabajar sobre estos subprincipios del portero para que después, cuando volvamos a ese contexto que requiere justamente estos patrones y conductas, los puedan desarrollar. O sea, eso tiene que ver con saber encuadrar los objetivos. Eso para mí es clave y es determinante. La observación que nosotros desarrollemos tiene que ver con lo que quiero ver que ocurra, ¿cierto? Ver lo importante de lo que ocurre y plantear las variantes del ejercicio, que van a tener que tienen que ver con un mayor o menor grado de complejidad. Así termino esa sesión de entrenamiento y paso a la siguiente etapa que tiene que ver con la participación dentro del cuerpo técnico. Y hablo de este proceso que tiene que ver con una fase de evolución. Nosotros vamos a tener una realidad y vamos a tener un contexto siempre. La realidad no miente y es el que nos va a dar el feedback constante y el que nos va a hacer mejorar a nosotros como entrenadores y sacar mayor provecho a nuestros porteros. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos ideando un proceso en el que buscamos transmitir, entender, que ellos nos entiendan y nosotros también entender, poner, ¿ya? Partiendo de la base de que muchas veces un modelo tiene que ver con lo que los jugadores proponen y obviamente que este portero que es parte de ese bloque tiene que insertarse y saber cuál es lo macro que ellos proponen y también lo que el entrenador busca proponer y lograr ese equilibrio para potenciar las mejores facetas de cada uno. Eso tiene que ver con una fase de construcción. Esa fase de construcción yo la divido en diferentes opciones de entrenamiento, que es la que nosotros realizamos en lo específico, que es con el grupo reducido de arqueros, ¿cierto?
algunas tareas cuando nos pide el ayudante técnico muchas veces, integrar a algunos jugadores, ¿cierto? Que hacemos típicas tareas de finalización, centro, etcétera, que ocupamos a los porteros. Una tercera donde ya integramos a este portero y a nuestros porteros en el equipo, en el modelo, que tiene que ver con salida, la estructura, el cómo se presiona, ¿cierto? Y lo individual, que tiene que ver con lo personalizado, que es lo coadyuvante, que es para generar mejoras de adquisición, mejoras en ciertos aspectos técnicos, mejoras en ciertos aspectos tácticos, o algo que el portero definitivamente no se sienta con la confianza necesaria y nos diga, mira, Seba, necesito trabajar esto, no me siento con confianza. Bueno, veámoslo, qué es lo que pienso yo, cómo lo ves tú, listo, y podemos organizar un trabajo individual, ya sea para ese portero, o tomarlo como ejemplo y reforzar un concepto también para todos los porteros. Y eso tiene que ver con lo coadyuvante. En el integrar jugadores, tuve la posibilidad el año pasado, en esa faceta que tiene que ver justamente con estos trabajos que se desarrollan por línea muchas veces, en poder involucrarme mucho más, porque a muchos yo creo que le ha pasado que le piden al portero, el portero va y son situaciones realmente en las que no tiene mucho que hacer el portero y que se van totalmente fuera de un contexto en el cual podamos producir algún aspecto de mejora importante o introducir algún aspecto que para nosotros sea relevante a trabajar y que para el arquero también genere algún grado de satisfacción, porque créanme que es muy frustrante que lleguen 5 jugadores a finalizarte un balón que viene de un centro y encima del arco y no tengas ninguna posibilidad. Entonces, en ese modelo de integrar jugadores también, como entrenador de arqueros, me involucré más con el cuerpo técnico y buscamos modificar ciertas tareas para que el portero obviamente pudiera participar o que los tiempos de espera no fueran tan largos, y lo organizábamos desde una salida de balón o una circulación previa que involucrara al arquero, o finalmente las definiciones que fueran en un contexto un poco más real, con simulación, con dummies, con distancia. Por lo tanto, para el arquero era mucho más amigable, y tanto para los jugadores como para el arquero iba a ser un contexto de mucho más provecho. En ese sentido, nosotros buscamos la fase de evolución a través de la asimilación de los cambios, que tiene que ver con una mentalidad abierta, y mentalidad abierta que se necesita en todo ámbito, no solamente de los porteros, nuestro también, y muchas veces del cuerpo técnico para entender algunas cosas, y el ejecutar, que tiene que ser constante, que tiene que ver con la cantidad y la calidad, encontrar ese equilibrio entre calidad y cantidad para producir mejoras significativas en nuestros porteros. Todo esto que yo planteo acá tiene que ver con una complejidad táctica, ya que en el fondo es nivelar las tareas, la progresión de estas tareas, con una representatividad de las tareas, que me refiero a transferir los contenidos al juego, ¿cierto? Que se los decía anteriormente con el integrar a los jugadores, o sea que nosotros lo que hacemos en la parte específica, cuando se tenga que transferir al modelo, al entrenamiento con el resto de los compañeros, tenga una gran representatividad en esta diferencia, se pueda dar de manera óptima, que haya un poco de exageración en el sentido de un mayor o menor cantidad de estímulo o comportamiento para la aparición de uno u otro comportamiento del portero. Vamos jugando también con eso para obviamente tener conductas que nosotros buscamos y que el portero necesita desarrollar, y también introducir en esto el muestreo, que finalmente es un concepto que trata de asimilar algunos gestos, movimientos o soluciones técnico-tácticas a partir de otros deportes, como es, por ejemplo, los bloqueos actualmente con las piernas, ¿cierto? Los bloqueos aéreos en posición completa corporal, que es la que se hace muchas veces en el handball, y vamos sacando algunos conceptos así, que muchas veces nos van a dar alguna situación, una solución técnico-táctica, y el arquero la puede tener como recurso a emplear en algún momento del juego. Bueno, un cuerpo técnico muchas veces está compuesto de las personas que aparecen aquí, algunas veces hay menos, a veces hay, digamos, analistas, otras veces no hay analistas, y por eso yo también pongo el tema audiovisual dentro del rol del portero, porque muchas veces no tenemos esa figura y nosotros tenemos que ser capaces de poder suplir eso y desarrollarlo, ¿vale? Dentro de la participación del cuerpo técnico tenemos el estilo de juego, que tiene que ver con el significado. Yo tengo que entender como preparador de arqueros, cuando llego a un cuerpo técnico, qué significa. Al entrenador lo tengo que conocer, su actitud, su creencia, después tengo que empezar a conocer el modelo, ¿cierto? Cómo defiende, cómo son las transiciones, cómo ataca, que tiene que ver con las fases del juego. Después tengo que conocer ya más lo íntimo, la táctica, la estrategia, las concepciones, los principios, ¿cierto? Conocer la calidad individual de los jugadores, al tipo de portero, el sistema, etcétera.
Son variantes que tengo que conocer para poder aplicar mi trabajo de mejor manera. Encontrar puntos en común con el cuerpo técnico, qué es lo que queremos hacer en ciertas zonas, y esto tiene que ver con un compromiso de parte nuestra, desde el análisis defensivo y lo que podemos entregar versus lo que ellos nos integran. Muchas veces esto es posible, en otras ocasiones no es posible, yo simplemente lo planteo como la oportunidad que tuve o que logré ganar dentro de un cuerpo técnico para fijar ciertos parámetros, ¿cierto? Y integrarnos mucho más al trabajo del área técnica. También hay un análisis de la competición, ¿cierto? Nosotros vemos los goles encajados, los goles recibidos, minutos, etcétera. Yo hablo de esto del Golden Zone, que lo saqué principalmente cuando hice el curso de Korver, y habla sobre una zona que está en el área donde la mayor cantidad de goles son a primer toque, y es la zona de oro, que es un área que va de poste a poste hasta el punto penal, especie de cuadrado que se forma, y la mayor cantidad de goles que salen son ahí y de primer toque, ya sea contactos de voleo o a ras de piso, y las estadísticas del equipo. Y todo eso también tiene que ver con la presentación de informes del portero al cuerpo técnico. Acá les muestro un ejemplo de esta participación con lo que tiene que ver un informe. Acá hay un informe de Robert Mowes, donde aparecen los parámetros que nosotros evaluamos, y una nota, que esa nota es tanto de parte de él como parte mía y del cuerpo técnico, y sacamos un promedio de lo que vimos. Y cada aspecto, desde lo táctico defensivo, lo ofensivo, lo físico, lo técnico, etcétera, los factores de rendimiento, llevan un pequeño ahí, una descripción, y se hace un resumen para tenerlo partido a partido. Acá va otro video donde explico un poco esta participación dentro del cuerpo técnico, que tiene que ver con tener datos estadísticos de los rivales, ¿cierto? Los resultados. Esto lo hacía yo principalmente. Tener los datos de los porteros, los minutos, los goles recibidos, ¿cierto? Los partidos jugados, los penales atajados. Junto con esto, tener los goles en contra de los equipos, cada equipo, y los goles a favor por minutos, sectorizados, entre qué minuto y qué minuto tienen, digamos, la mayor posibilidad de marcar, para entregar alguna información extra al cuerpo técnico. Muchas veces se considera, otras no, pero para mí era importante tenerlo, y como me gusta un poco estudiar ese tema, lo planteé, y de cierta manera aportó en ocasiones. Y finalmente nos vamos a esto que tiene que ver con el análisis de video, que es otra de las grandes labores que cumple el entrenador de porteros hoy en día, cuando no tenemos un analista, cuando no tenemos Wisecout o Instat o Data Factory, cualquiera de esas, Opta, que nos pueden dar datos importantes sobre lo que está ocurriendo con los rivales, y en nuestra categoría que no están todos los datos, pero vamos consiguiendo con los analistas de los otros clubes. Muchas veces nos hacemos amigos y vamos compartiendo los videos. Entonces, mira, yo te paso acá, tú me das allá, y vamos compartiendo, y al final repartimos todo. Acá no se niega nada a nadie, son pocas veces te niegan un partido, pero bueno, lo importante es poder tenerlo y sacar también datos que van a ser relevantes para nuestros porteros y para nosotros. En este caso, algunos de los parámetros que yo coloco acá son el goleador, por ejemplo, los tiros a portería y las distancias, los porcentajes de goles, los minutos, etcétera, y las acciones a balón parado, que para mí son determinantes. Siempre cuando las analizo veo un patrón a seguir, ¿ya? Y junto con eso, obviamente los jugadores que intervienen, los jugadores que van al saque, movimientos preparatorios, lugares comunes, desarrollo, etcétera. Esto que hablo desde el punto de vista del análisis del rival y con los movimientos preparatorios, tiene que ver con dos conceptos que han sido bastante relevantes, que al menos en mi experiencia, no sé el resto, han sido importantes a la hora de poder generar acciones con Robert, que tiene que ver con los proxemas y con los gestemas. Los proxemas se refieren básicamente a acciones motrices previas, que son un mensaje previo a la acción final, o sea, que el jugador muchas veces cuando van a lanzar un tiro libre, corre hacia el balón, retrocede y después golpea, generar que los defensores muchas veces ingresen. Entonces, cuando uno logra descifrar estos mensajes, la defensa muchas veces no entra y se mantiene en una línea, y eso logra que los espacios y las marcas no se pierdan. Y otro, como les mencionaba, que tiene que ver con los gestemas, que son gestos que sustituyen palabras. Qué sé yo, que el lanzador de un tiro de esquina levante la mano derecha o se tome el calcetín, y eso claramente es una indicación para los jugadores, y nosotros la vamos descifrando con el analizar partidos, obviamente, y vemos esta tendencia que yo les mencionaba.
junto con ese análisis del rival, obviamente que vemos ciertas dinámicas, como es el sistema, el planteamiento, los duelos en los diferentes sectores, extracción de patrones de juego, cambios circunstanciales. ¿A qué me refiero con esto? A situaciones que se van dando muchas veces en los partidos y que hay que objetar cuando uno analiza, porque generan cierto sesgo a la hora de sacar conclusiones, como son las expulsiones, algunos cambios, etcétera. Son situaciones que van generando que se vaya modificando la estructura del rival y que en el fondo nos den datos que no son 100% fidedignos. Y también el análisis propio tanto del bloque como del portero. Principalmente yo me voy a lo del portero, pero también colaboro muchas veces en el análisis que tiene que ver con el posicionamiento de las líneas defensivas, de las líneas de retroceso, la segunda jugada, etcétera, y sobre todo el observar la estructura, si los jugadores están en los puestos que corresponde o no. En un momento, recuerdo que lo mencionaban ayer en otra charla, o me parece que lo escuché acá, no recuerdo bien, que hablaban justamente de que la zona y si el jugador no está, bueno, el reto del entrenador le llega a ese jugador. Tiene que ver un poco con eso, con la estructura y entenderla bajo ese prisma. Junto con este análisis del portero, ver temas específicos como el equilibrio, la coordinación, las ejecuciones correctas, dentro de lo que llamamos correcto. Me gustó mucho cuando Ariel hablaba un poco de eso, de permitirle también al portero que tenga su forma de entrenar, su forma de atajar, bajo ciertos cánones y bajo ciertos marcos de ejecuciones correctas, pero permitirle a través de cómo se sienta más seguro y en su ejecución lo que es correcto, porque somos diferentes, por lo tanto no podemos pretender que todos desarrollen de la misma manera, pero sí bajo ciertos patrones que están dentro de lo que es una ejecución buena. O sea, no me podría permitir que un arquero me tome un balón como en los años 20, que la tomaba la embolsada con las manos cruzadas, ¿cierto?, ante el abdomen, hoy. Eso podría quizás ocurrir en algún partido por una situación circunstancial, pero si fuera una tónica, claramente me levantaría una alerta. El uso eficaz de las habilidades y la ejecución según posicionamiento específico. Acá les voy a presentar un pequeño análisis. Voy a exponer un poco de esto, expongo al portero, no se hace habitualmente esto, pero es básicamente para que ustedes puedan comprender ante ejercicios de ciertas dinámicas que yo buscaba para justamente observar los movimientos y sacar mejoras de los porteros. Yo hago esto, que es un análisis pequeño biomecánico y que se lo envío al portero para que vaya fijándose qué cosas son los aspectos a mejorar y cómo podría realizarlo. Ahora esto es una sugerencia, claramente él después me analiza y me da también su pro y su contra en el sentido de decirme, sí, profe, es que en esta situación me quedo más cerca del cuerpo, no, acá tiene razón, porque claro, va más alejada, no hice el movimiento como correspondía, y para mí es importante también escuchar eso y saber, porque bajo nuestro prisma queremos siempre un movimiento óptimo, un movimiento prolijo y limpio, pero también tenemos que entender cuáles son las circunstancias que siente el portero y que vive y cuál es su percepción, que tiene que ver justamente con esto, con los tiempos de la percepción, dónde está fallando el proceso de ejecución, ¿cierto? ¿Dónde está fallando el proceso de decisión o dónde está fallando el proceso de decisión? Y poder encajar bien en cuál de estos aspectos es donde se está produciendo quizás esa inconsistencia que no permite bien llevar a cabo el gesto final. Entonces se realiza un análisis individual que es detallado, con un feedback como ya les mencionaba, y fijamos dónde está el error técnico finalmente. Yo le llamo una oportunidad de técnico-táctica. Entonces falla en la percepción, falla ¿dónde? ¿En la decisión o falla en la ejecución? Lo analizamos a través del video y a través de la información que él me entrega, y obviamente que ajustamos el nivel del entrenamiento, el objetivo, el estímulo, y ahí vemos si están teniendo éxito los arqueros o no. Y si no sucede, claramente volvemos a generar este proceso y volvemos a analizar y estamos constantemente viendo las posibilidades de mejora. Tampoco volviéndonos locos porque algo falló en un partido, porque son situaciones que pueden suceder. Entiéndase esto como una situación repetitiva y o bien que no genera un factor de eficiencia en el portero y que por lo tanto al momento de llevarlo a la competencia no va a ser eficaz. Otro dato relevante es esto que yo genero con los porteros, que es una ficha. Como les menciono, nosotros no tenemos acceso a software, somos un equipo bastante pequeño acá en Chile,
pero tratamos de hacer las cosas lo más profesional posible, le ponemos muchas ganas, mucho empeño y esa hambre de poder, obviamente, el día de mañana, primero que todo, lograr éxitos con nuestro club, y si eso nos da las puertas a poder generar algo mejor, bienvenido sea. Y voy analizando acá los puntos del portero, ¿cierto? Algunas de sus lesiones. Todo esto se lo menciono en un Excel, son cosas sencillas. Acá me iba a detener un segundito, que este es un gráfico radial que yo también lo utilizo como medio de evaluación de los porteros, donde me va arrojando una puntuación promedio que tiene que ver con la técnica ofensiva, defensiva, la parte táctica, la parte física y la parte psicovolitiva. Ya nosotros no tenemos psicólogo, pero a través de ciertas condicionantes de juego saco algunos conceptos y los valoramos. Esta valoración es de parte mía en lo técnico, ¿cierto? En lo táctico, en lo físico, con el preparador físico, y lo psicovolitivo en conjunto. Mi percepción más la percepción de ellos, y sacamos un promedio. Esta evaluación yo la hice de 0 a 5, y claramente voy colocando patrones acá con ejercicios de base, analíticos, un cierto grado de repetición por gesto, y voy sacando una tendencia, que más que nada para yo tener una radiografía. Esta es una herramienta que inventé para mí, no es una herramienta, digamos, que esté avalada científicamente, ni nada de eso. Muy por el contrario, es algo muy básico, pero que a mí me permite rankear a los porteros. Y lo mismo voy realizando después con los partidos. Bueno, en este caso Javier no tenía ningún partido hecho, pero voy colocando acá las distribuciones de los pases cortos, ¿cierto? Para entregar esa información que al menos para el cuerpo técnico actual es muy relevante, que esta información hoy por hoy la da Instat o la da Wisecout. Bueno, yo me doy el tiempo de ver el partido de nuevo y de ir codificando y viendo las acciones, anotándolas y después traspasándolas acá. Es un poco engorroso, es trabajo, pero bueno, cada uno dependerá verá si es que les es de utilidad o no. Yo lo doy como una herramienta a sugerir que quizás puede ser bueno para alguno de ustedes. Por eso la anexé a esta presentación. Datos relevantes que tienen que ver con las estadísticas generales. Bueno, parte de lo que me encargaba de ver los datos estadísticos de los rivales, siempre en un Excel, anotando los resultados, viendo los comportamientos de los rivales, para tener netamente esto pero finalmente es bajarla y entender cuáles son los aspectos relevantes. Esta información no la bajo yo toda, me voy beneficiando de algunos sitios donde va saliendo y la voy modificando después en el Excel. Y finalmente la estadística de los porteros, donde voy desarrollando un plan de trabajo, un programa donde tengo las sesiones de entrenamiento. Los días que ven ustedes ahí en colores, más atrás, tiene que ver con el sistema y metodología de entrenamiento que tenemos nosotros, que es a través de periodización táctica, donde tenemos un día que ven acá como en color rosadito, crema, que es un regenerativo 2 que le llamamos nosotros, después un día azul, que es el día de tensión, el día verde, que es de duración, el día amarillo, que es de velocidad, y el día blanco, que no aparece en esta, pero que tiene que ver con la activación. Perdón, el día más rosadito, este que está acá, lo cambié de color, que tiene que ver con la activación previa al partido, que vendría siendo el estímulo más importante de la semana. Y como entrenador de arqueros también me tuve que adaptar a este sistema, porque tiene que ver con los patrones metabólicos y con las tareas que se desarrollan en el día. Por lo tanto, las tareas que va a ejecutar después el portero con el equipo tienen que tener congruencia en lo que estoy desarrollando en la parte específica. Acá están los datos estadísticos. Les repito, es un Excel, no nada del otro mundo, es mantener un orden en mi forma. Me gusta tenerlo así y siento que quizás compartirlo a algunos le puede generar alguna idea, etcétera. Se me ocurre poder compartirlo con ustedes. Y voy anexando cada una de las cosas, las citaciones, entonces voy teniendo el equipo, la concentración, voy abriendo, tengo todos los detalles, todo en un Excel. En el fondo voy a esto y tengo el resumen del partido, cliqueo por aquí, cliqueo por allá, voy viendo los datos, cliqueo acá abajo, tengo el análisis del rival que montamos, ¿cierto? Aquí yo lo voy adelantando porque no tiene sentido ver esto completo. Lo voy viendo cómo se comporta el rival, pincho en el lugar y tengo el partido completo, pincho acá, tengo el fixture. Hoy tengo el partido completo, entonces lo puedo ver y lo puedo analizar desde un solo lugar, no tengo que ir a carpeta y carpeta.
Con cosas muy sencillas, lo mismo con la acción a balón parado, cómo se comportó el equipo ese día frente a ese rival, a través del estudio que hicimos, el análisis del arquero, nuevamente manual, las acciones que tuvo, lo voy anotando ahí en una tablet, voy haciendo dato, sin muchas veces dejar de ver el partido. Cuando puedo, algunas las hago en tiempo real y otras definitivamente las hago cuando lo hago contra el propio video del partido, porque al hacerlo en tiempo real muchas veces vamos perdiendo el foco de atención y no es lo ideal. Tenemos que enfocarnos completamente en lo que está sucediendo en el momento para poder después conversar con el portero, ya sea en el entretiempo o al final del partido, y poder dar el feedback lo más certero y cercano a la realidad. Bueno, muchachos, finalmente les dejo esta frase de Gasset que dice que el pensamiento humano no descubre el universo, sino que lo construye. Así que los invito a cada uno de ustedes a construir el suyo a su manera, con argumentos y con muchas ganas. Gracias, Martín, por la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que no los haya aburrido la presentación. Traté de hacerlo lo más dinámico posible, entendiendo que el rol del entrenador de arqueros hoy por hoy es muy amplio, abarcamos muchas cosas y tenemos que tratar de simplificarlo lo más posible para poder llegar a nuestros porteros y que aprendan de manera significativa. Así que muchas gracias, Martín, y espero que les haya gustado esta presentación. Seba, felicitaciones por la presentación. Se nota que está en la innovación, que eres muy meticuloso, se nota en el trabajo, en la extraordinaria presentación que ha hecho. Gracias, Seba, por aceptar la presentación.